Muy buenos días, o buenas tardes en realidad ahora. Mi nombre es Isabel Cárdenas, soy endocrinóloga e internista y quiero hablarles ahora sobre un tema que es muy importante, muy frecuente y de mayor riesgo, que son los pacientes diabéticos que tienen esta enfermedad que ustedes han estado escuchando en estos días del COVID-19. Lo primero que tenemos en la diapositiva que ustedes pueden ver son las grandes epidemias de la historia y ustedes pueden ver que sí han sido presentadas en el tiempo, pero que en la última década han sido cada vez más frecuentes, probablemente relacionado con el hecho de que nosotros nos movemos más rápido y más fácilmente de un lugar a otro, y eso determina que diseminemos el virus con mucha mayor facilidad. ¿Y qué ha pasado en la línea del tiempo del SARS-CoV-2 o COVID-19, como lo hemos llamado? El primer caso, ya lo han escuchado, ha sido reportado el 30 de diciembre del 2019 en Wuhan, y una semana después ya se identificó como un coronavirus, y el 12 de enero nos habían reportado la secuencia genómica del virus. La OMS declara una emergencia internacional el 30 de enero, considerando que, como se ve acá en la estrella en rojo, el 25 de enero fue el Año Nuevo Chino, que determinó una explosión de contagios por la gran cantidad de pacientes, personas que estaban en contacto, y que determinó que se denominara una emergencia internacional. El 26 de febrero hubo el primer caso en Latinoamérica reportado en Brasil, y en nuestro país el 10 de marzo fue el primer caso reportado, y recién el 11 de marzo la OMS declara el problema como una pandemia. El coronavirus es una familia de virus que ya los conocíamos, son alfa, beta, gamma, y son básicamente 7 virus, de los cuales la mayoría daban resfríos comunes. Sin embargo, el 2002 apareció un tipo de coronavirus, el SARS-CoV-1, que provocó 8.098 casos y 774 muertes, considerado con un índice de mortalidad como de 9.5%. El 2012, 10 años después, exactamente 10 años después, empezó el MERS-CoV-2. El MERS-CoV-2 es en el Medio Oriente. Este fue un virus de la familia coronavirus más agresivo, con un índice de mortalidad muy alto, de 34.38%, con 858 muertes y 2.494 casos. Nosotros ya tenemos casi 6 millones de casos, aquí les voy a mostrar en la próxima diapositiva, y muchísimas más muertes que en los otros dos casos en el SARS-CoV-2, porque a pesar de que estamos hablando de un virus que tiene un índice de mortalidad menor, del 6.1%, menor que los otros dos casos, el problema de este virus ha sido la facilidad que tiene de contagio entre persona a persona, o sea, la contagiosidad que tiene. Estos son los datos de ayer. Son 5,5 millones, 5.600.000 personas ya en el mundo afectadas por el virus en 188 países, y el porcentaje, o sea, el número de muertes es 350.423, llegando a un porcentaje de mortalidad de alrededor del 5%, que varía de acuerdo a los diferentes países que nosotros hemos visto. Entonces, existe un número que es el R0, que es la tasa de contagio de los diferentes virus. Ya es cuántas personas sanas que un paciente a las que un paciente infectado puede transmitir el patógeno. Y si ustedes se fijan, el sarampión es muy alto, 12 a 18, y el SARS-CoV-2 está entre el 1.5 y 2.5, que es mayor que algunos de los otros virus, y probablemente ha habido mucho más en difusión, porque ahora viajamos, hoy estamos aquí, mañana estamos en Australia o en China, y realmente la facilidad de comunicación ha hecho que este virus se disemine mucho y mucho y mucho.
Esto es del 12 de mayo. He buscado algunos reportes más actuales sobre esta progresión en el COVID, pero es mucho mayor en Santa Cruz. En Beni se ha disparado, como ustedes saben, ya. Cochabamba tiene un valor un poco mayor ahora, que les voy a mostrar en los siguientes diapositivos. Y en el área andina, lo que había comentado alguno de los colegas que estuvo conversando hace un ratito, tiene menos compromiso, y esto ha sido discusiones salidas de estudios en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, que relacionan con la mayor radiación ultravioleta, la sequedad del ambiente, los cambios bruscos de temperatura, y aparentemente por la altura también tenemos menos receptores de enzima convertidora de angiotensina, que son la puerta de entrada al virus, todo lo cual debiera estar haciendo que nosotros tengamos menos número y menos agresividad de la enfermedad. En este gráfico ustedes pueden ver cómo ha sido la progresión, esto ya es mayo, de los números de casos para nosotros y cómo ha habido un incremento progresivo, considerando que esta mañana estaba escuchando que Cenetrop, que es el laboratorio que hace para Santa Cruz y más partes del Oriente, tiene retrasados muchos de los estudios porque ya han superado su capacidad de realizar los estudios. Por lo tanto, probablemente esos casi 500 casos que fueron reportados ayer son definitivamente mucho más de lo que nosotros estamos viendo. Nuestra mortalidad global sigue siendo similar a la mundial, alrededor del 5.5%, pero hay zonas en las que tanto la incidencia de la enfermedad como la mortalidad se han disparado, probablemente por la humedad, el calor, las condiciones de salud que tienen o disponibilidad de recursos que puedan tener, como lo que está pasando en el Beni. Este es un gráfico interesante que nos habla sobre cada cuánto se duplica el virus. Eso le permitió al anterior ministro de Salud decir que a fin de mayo íbamos a estar alrededor de 10,000 contagios, y parece que es cierto, ya vamos como 7,200. Y la duplicidad nuestra ha estado entre 7 y 10 días, y en el último tiempo sigue siendo 7 días. Lo que pasa es que los números se ven mucho mayores, aunque supuestamente el comportamiento de la enfermedad es nomás el que estábamos programando y que de algo ha tenido que influir. Esta cuarentena absoluta, que en algunos lados se ha hecho un poco mejor que otros y que ha determinado que la progresión sea más o menos la que era la pronosticada. Pero el problema no solamente es la pandemia, sino lo que se está llamando la infodemia, y es lo que hablaba la doctora Miranda en relación al exceso de información que tenemos, tanto la real como la científica. Y estos son los estudios Cochrane de hace algún tiempo. Fíjense que ya son más de 24 millones en una enfermedad que nadie conocía hasta el 30 de diciembre de 2019. Entonces estamos hablando que en 5 meses tenemos una carga de información tan importante, científica, imposible de leerla toda, como una información no científica que está llevando a que la gente se confunda en cuanto a las medidas que debe asumir y los cuidados que deben asumir. Y nosotros tenemos que aprender de lo que se ha presentado en los otros países que han presentado manifestaciones previas de la enfermedad. ¿Y qué es lo que nos ha mostrado esto? Que la mayor mortalidad y gravedad de la enfermedad es mayor, la mortalidad y gravedad de la enfermedad mayor a medida que avanza la edad. Que los muchachos jóvenes tienen una probabilidad de complicarse y morir del 0.2%, que a los 50, en la década de los 50, esto ya es del 2%, y de ahí en adelante se duplica. A los 60 es 4%, a los 70 es 8%, y a los 80 es del 16%, y esto será mucho peor si además existen patologías crónicas de base que no están siendo controladas.
como en todo el mundo, y también se está viendo aquí, el compromiso masculino es casi el doble que del femenino, y el compromiso, la complicación y la mortalidad también es mayor en el varón que en la mujer. Aparentemente también tiene relación con el número de receptores de YECA, que es mayor en los varones que en las mujeres. Las complicaciones o las enfermedades, las comorbilidades asociadas al COVID-19 marcan una diferencia franca en relación a la probabilidad de complicarse y morir. Y de ellas, una de las más importantes, la primera en Latinoamérica y en Estados Unidos, y la segunda o tercera en Europa, es la diabetes. Por lo tanto, la diabetes es una enfermedad que nosotros tenemos que considerar y cuidar para que nosotros tengamos un mejor resultado y ojalá menores complicaciones en aquellos pacientes que tenemos. Este es el iceberg de la pandemia de la COVID-19. Tenemos pacientes detectados, pero la mayoría de ellos no están detectados. Y como dijo mi colega que dio la primera charla, incluso si nosotros no tenemos la posibilidad de hacer el estudio diagnóstico, la clínica tiene que comandar y tratar a estos pacientes, aun cuando no tengamos la certeza diagnóstica del laboratorio, como si fueran realmente infectados con COVID-19, para así nosotros evitar tanto el contagio de este paciente y nosotros mismos al tratar al paciente, como evitar el no observar las complicaciones a tiempo que pudieran llevar a muerte a este grupo de pacientes. El 80% de los pacientes van a tener una evolución favorable por su propia inmunidad. El 20% se complicará y el 5% puede llegar a morir. Y esto es lo que decíamos en relación a quienes tienen mayor probabilidad de morir. Aquellos que tienen más de 65 años, los que tienen enfermedad cardiovascular, hipertensión de base, los que tienen diabetes, enfermedades respiratorias, obesidad, cáncer o problemas renales de base no tratados. Esas son las enfermedades o las comorbilidades a las que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Si un paciente tiene estas comorbilidades, entonces en el tiempo se va a complicar con mucha mayor probabilidad. ¿Cuál es la clínica? Ya la han escuchado: fiebre, fatiga, tos seca, anorexia, disnea, diarrea. Un grupo pequeño presenta anosmia, disgeusia o lesiones en la piel que nos debieran obligar a hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con dengue. La severidad puede ser desde una gripe moderada hasta una neumonía fulminante con insuficiencia respiratoria y muerte. La transmisión es principalmente respiratoria por las gotitas de flujo que emitimos al toser, al cantar, al hablar. También por deposiciones. Una de las indicaciones es cuando entren al baño cerrar o tapar el inodoro antes de echar el agua para evitar la diseminación del virus, por ejemplo. Hay una duda entre si hay o no hay contagio por la orina, y en algún reporte por ahí dijeron que encontraron el coronavirus en el semen. Eso todavía va en duda y estudio. En cuanto al diagnóstico, lo primero y lo más importante es la historia epidemiológica de viajes, de contacto con personas enfermas y la presencia de la sintomatología que nos hace sospechar que puede ser apoyada con los test como el PCR, que es el que se está usando ahora, o los test de anticuerpos o antígeno, detección de antígeno o anticuerpo que nos permitan determinar si ha habido contacto y enfermedad con este tipo de virus, y la tomografía, que nos ha demostrado que tiene imágenes que son patognomónicas del compromiso pulmonar de los pacientes que se agravan cuando ya tienen la enfermedad. Y como habíamos hablado, las comorbilidades que nos van a aumentar la severidad de la enfermedad y la fragilidad del paciente. Entonces, el punto es el compromiso del paciente o la gravedad de la enfermedad. O sea, aquellos 80% de los pacientes van a presentar un cuadro leve que va a ser superado, y lo que decía el doctor Lucio Criado en uno de los comunicados que él mandaba era: no es solamente el virus, es a quién
le da el virus, en qué condiciones está el paciente cuando adquiere este virus, condiciones que determinarán si su respuesta inmunológica va hacia gravedad o va hacia superar el problema. Y nosotros lo que queremos es mejorar las condiciones lo más posible para que estos pacientes vayan superando el problema. Entonces, existen factores virales que van a determinar la respuesta, como el tipo de virus, la mutación, que según lo que dicen han encontrado más de 150 mutaciones de este mismo virus, la carga viral, cuán grande es la exposición a la cantidad de virus que puede determinar nuestra respuesta y nuestra defensa cuando estamos frente a ellos. Por eso es que esta propagación de que nos han permitido, entre comillas, trabajar doble turno en 2 lugares, me parece poco racional, porque estamos exponiendo a quienes realmente son los únicos que pueden cuidar a los pacientes, que es el personal médico y paramédico. Si estamos cuanto más tiempo y a mayor cantidad de pacientes, a mayor carga viral, mayor agresividad. Y las otras condiciones que estábamos hablando, la edad, a mayor edad, mayor riesgo, el sexo, los varones están más comprometidos, el estado nutricional, las enfermedades y el control adecuado de las enfermedades que tienen de base los pacientes que adquieren esta enfermedad. Una de las preguntas importantes, ¿la persona diabética tiene más riesgo de infección por este virus? Y si bien para el tiempo de evolución de esta enfermedad suena raro tener un metaanálisis, este es un metaanálisis hecho de varios estudios reportados chiquitos en Wuhan, donde nos muestra que el promedio de pacientes en porcentaje hospitalizados por coronavirus COVID-19, el SARS-CoV-2, es de alrededor del 10%, y 10% es el mismo porcentaje en promedio de compromiso de diabetes a nivel mundial. Por lo tanto, según lo que estamos viendo, un paciente diabético tiene la misma probabilidad de tener la enfermedad que un paciente no diabético. La contagiosidad es la misma. El problema no es ese. El problema es que un paciente diabético puede complicarse y morirse con mucha mayor probabilidad que un paciente no diabético. Y la diabetes es una comorbilidad frecuente en los casos severos de esta enfermedad, y los desenlaces son francamente peores. Este es un estudio publicado en Wuhan que nos muestra que aquel paciente que no tiene ninguna comorbilidad tiene una probabilidad de muerte del 1%. Y fíjense ustedes, si hablamos de diabetes, la probabilidad de muerte sube al 7%, o sea, un riesgo relativo de 600% más probable que se muera que aquel que no tiene ninguna comorbilidad, superada la diabetes solamente por enfermedad cardiovascular en relación a las otras comorbilidades. Entonces, este 7.3% es un porcentaje que es no despreciable definitivamente, y que nosotros tenemos que considerar cuando tratamos a un paciente que ha sido infectado por la enfermedad y que tiene descontrol de la diabetes. Esto se los he puesto principalmente porque en el lugar de diagnóstico y donde se producían los métodos de laboratorio para hacer diagnóstico, fíjense ustedes en el reporte de este artículo, el 60% fueron confirmados por estudio laboratorial, 22% sospechados, 14% clínicamente diagnosticados. Fíjense ustedes que hay un no despreciable 36% de pacientes tratados y diagnosticados clínicamente sin confirmación laboratorial, y nosotros tenemos que estar en ese punto. Aquel paciente con sospecha, aquel paciente que encaja dentro de la clínica y la evolución, tiene que ser tratado como si fuera SARS-CoV-2, COVID-19, aún no tengamos nosotros el resultado o no se pueda hacer el estudio. Tenemos que estar conscientes que la relación entre la diabetes y la infección, esta o cualquier otra, es de doble vía.
¿Qué significa? Que las personas con diabetes tienen siempre más riesgo de presentar enfermedades infecciosas de mayor severidad y que además cualquier infección que se presente en un paciente con diabetes desestabilizará el control metabólico de este paciente. Entonces, es tanto el hecho de que la enfermedad como tal disminuye la inmunidad y el adquirir la enfermedad disminuirá o alterará, empeorará el control metabólico de nuestros pacientes. Y la International Diabetes Federation dice que cuando la persona con diabetes desarrolla una infección viral puede ser más difícil de tratar debido a las fluctuaciones de los niveles de glucosa en sangre y posiblemente la presencia de complicaciones ya crónicas de la enfermedad. Y estamos frente a dos grandes problemas. Es una infección más severa por inmunosupresión, por falta de riego sanguíneo y además las alteraciones metabólicas como la hipo y la hiperglucemia, la tendencia a la cetoacidosis diabética y la deshidratación que van a complicar la evolución de la enfermedad. Entonces, ¿la diabetes ejerce algún tipo de efecto en la evolución de la enfermedad? Y definitivamente sí. La diabetes tiene una alteración en la respuesta inmunológica a múltiples niveles, tanto en la respuesta inmunológica humoral como celular, que se ve o se evidencia en el deterioro del reclutamiento de neutrófilos, en una producción deteriorada de interferón y de los natural killer, una actividad de macrófagos deteriorada, también una presentación de antígeno deteriorada, todo va a dar una respuesta inmune celular y humoral alterada, y esto va a determinar una mayor unión celular por afinidad y mayor o más eficaz entrada del virus. Una disminución del aclaramiento viral que implica que el virus va a permanecer en el paciente por mucho más tiempo. Una disminución de las funciones de las células T, aumento de la susceptibilidad a la hiperinflamación y una, por lo tanto, mayor agresividad cuando se presenta la tormenta de citoquinas. Y todos sabemos que de lo que se mueren y la causa más frecuente de complicaciones de la diabetes son las enfermedades cardiovasculares, y les he mostrado cómo uno de los problemas que aumenta la mortalidad de la enfermedad es la presencia de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, vamos a ver que los pacientes que tienen diabetes tipo 2 tienen una evolución más tórpida, tienen más complicaciones, tienen mayor morbilidad, el impacto socioeconómico es mayor, el costo de la enfermedad es mayor, se hospitalizan más y se usa más recurso en estos tipos de pacientes, lo que está confirmado por esta variación de la que hablábamos de la mortalidad en los estudios reportados ya en Wuhan. Y la pregunta es, ¿el impacto de la diabetes es independiente de otros factores? Hemos hablado sexo, edad, hipertensión, obesidad y complicaciones de la enfermedad. Y hay pocos estudios todavía, pero ya nos está mostrando la cara del problema. Y si bien la probabilidad de negativización o aclaramiento viral va de entre 10 a 20 días, cuando un paciente tiene diabetes, hipertensión, sexo masculino y edad avanzada, este aclaramiento va disminuyendo y la diabetes es probablemente uno de los problemas que más prolongan este aclaramiento viral y más prolongan la enfermedad y la agravación de la enfermedad. Entonces, como ustedes ven, las comorbilidades en el 50% de los pacientes que se agravan, la número uno sigue siendo la diabetes. En este estudio, 78% de los pacientes en terapia intensiva tendrían alguna comorbilidad y 93% de las muertes eran con alguna comorbilidad. Pero esta editorial publicada en el Lancet nos dice que el 40% de los diabéticos no tenía la glicemia controlada. La mortalidad de los pacientes no controlados fue 4 veces mayor que en los pacientes controlados. Fíjense ustedes el porcentaje de morir del 28% versus el 6.2%. Hemos hablado que en el mundo la mortalidad está alrededor del 5%. Por lo tanto, las condiciones de buen control de la enfermedad previas a adquirir
el problema y el control de la glicemia durante la enfermedad y mucho más si llega a hospitalizarse o a tener complicaciones, el control de la glicemia también va a favorecer una mejor evolución si la glicemia está adecuadamente controlada. En cambio, si nosotros no controlamos en forma adecuada la glicemia, el paciente tendrá mucha mayor probabilidad de complicarse y morir en cualquiera de las fases que estemos de la enfermedad. Entonces, aquí también estamos viendo cómo hay una asociación entre el control de la glucosa sanguínea y el resultado en estos pacientes. Y miren, un paciente bien controlado versus un paciente pobremente controlado, ¿cuál es la probabilidad de complicarse y morir? Por lo tanto, nuestra probabilidad de sobrevida será mayor en nuestros pacientes cuanto más cuidadosos y mejor intensifiquemos el control de esta enfermedad. A peor glicemia, peores marcadores de complicaciones como mayores niveles de LDH, mayores niveles de todos o menor nivel de leucocitos y de todos los valores que nosotros tenemos como marcadores de gravedad de la enfermedad están asociados con el mal control de la glicemia. Este es un estudio que nos muestra en 29 pacientes con diabetes en unidades de aislamiento, como en pacientes que han tenido controles que eran por lo menos una glucosa al día, más de la mitad los tenían anormales, ¿no es verdad? Y 20 de 29 pacientes estaban fuera de metas y nunca dejen de prestarle atención a la hipoglicemia porque la hipoglicemia agrava el cuadro y mata mucho más rápido que la hiperglicemia. Por lo tanto, ninguno de los dos extremos tendríamos que provocar en los pacientes. Y esto es lo que nosotros podemos ver tomográficamente hablando, como en un paciente no controlado y con diabetes, la imagen tomográfica y la progresión de la enfermedad es mucho más evidente y mucho mayor que en aquel que no cursa con la enfermedad. Hay que considerar entonces que los pacientes diabéticos se presentan con menos fiebre y escalofríos, menos disnea y dolor torácico, por lo tanto, eventualmente no parece que estuvieran tan graves y sin embargo, bruscamente se descompensan y acaban cayendo en ventilación mecánica, en insuficiencia respiratoria y se nos pueden morir muy rápidamente. Por lo tanto, tenemos que estar realmente muy pendientes al respecto para que nuestros pacientes no se compliquen y mueran delante nuestro. Son pacientes que se presentan con más anemia, más linfopenia, más neutrofilia, mayor elevación de los factores o los indicadores de gravedad como el dímero D o la LDH o la ferritina y mayores alteraciones tomográficas como les presentaba en el anterior diapositiva. No quiero dejar de mencionar este otro problema, por lo menos levemente, porque todos sabemos que el 80% de los pacientes diabéticos son obesos, ¿no es verdad? Entonces, la obesidad probablemente ha sido la marca de agresividad en Estados Unidos, porque uno se pone a pensar, además del hecho de que en Estados Unidos no han tomado medidas radicales de aislamiento o de protección social, tienen alrededor de un 40% de personas de un índice de masa corporal de más de 30 y definitivamente hay una relación directa entre obesidad y enfermedad respiratoria. La obesidad va a dar una mayor tasa de mortalidad, mayor necesidad de terapia intensiva, menor respuesta a antivirales y antimicrobianos, menor respuesta a las vacunas, mayor hipoventilación. Si llegan a UTI, hacen más distrés respiratorio, más apnea del sueño, mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar, además de que se les dificulta mucho el examinarlo y intubarlo. Hay necesidad de equipos especiales, por ejemplo, no caben en resonadores o en tomógrafos. Y las maniobras de resucitación son más complejas. Y además, igual que lo que les estaba diciendo en un diabético mal controlado, los obesos eliminan más lentamente el virus y aumenta su contagiosidad. Hay una relación directa entre el índice de masa corporal mayor a mayor capacidad de virus
exhalados. Y este es un estudio muy interesante en el que nosotros vemos que los pacientes que llegaron a ventilación mecánica invasiva tenían un índice de masa corporal mayor de 30, el 47%, y mayor a 35, el 28%. Y pacientes con índice de masa corporal de más de 35, el 85.7% cayeron en ventilación mecánica invasiva. Entonces, existe una relación directa entre mayor peso y mayor gravedad de la enfermedad. La obesidad entonces fue frecuente en esta corte de pacientes internados en la terapia intensiva, la severidad mayor asociada a índice de masa corporal más de 35 y mayor necesidad de ventilación mecánica y procedimientos invasivos. ¿Qué debemos hacer entonces con nuestros pacientes con diabetes y en una circunstancia de pandemia y después cuando ya adquieran la enfermedad? Tenemos que evaluar además el impacto del distanciamiento social y el aislamiento que ha determinado un cambio en el patrón del ejercicio. Parte del tratamiento de la diabetes es el ejercicio que no han podido hacer o no han sabido cómo hacer los pacientes que están en aislamiento. El cambio de los hábitos alimenticios, de tener un cierto tipo de alimentación y horarios, están encerrados en casa y eventualmente comiendo mucho más hidratos de carbono de lo que debieran, y eso puede también determinar mayor descompensación de la enfermedad. Las alteraciones del ánimo que hacen que busquen más cosas para comer. En relación a los mecanismos de prevención, la doctora Miranda les ha especificado claramente cuáles son los mecanismos de prevención y son los mismos para los pacientes diabéticos, solo que intensificar las indicaciones para que los pacientes tengan mucho cuidado en evitar contagiarse de esta enfermedad, porque ya saben que si están descompensados, estos pacientes se complicarán y morirán con mayor frecuencia. ¿Cuáles son las indicaciones generales de la OMS y la IDF, que es la International Diabetes Federation? Que estos pacientes tienen que tener una reserva de al menos un mes de medicamentos cuando entramos a una cuarentena, que tienen que tener glucómetros y tiras reactivas suficientes, que tienen que tener un listado de medicamentos para él y para algún familiar, que esté a la vista de todo el mundo para que si ellos se compliquen estemos conscientes de cuál es la medicación que recibía y qué debemos hacer al respecto. Que tengan siempre carbohidratos simples al alcance de la mano por si hay medicación que provoque hipoglicemia y ellos lo puedan solucionar. Que haya un contacto con un cuidador si ellos viven solos. Que haya un soporte mental y físico para que no caigan en depresión y complique la enfermedad. Y que la glicemia esté en objetivo. Por lo tanto, para esto debiera haber una mayor frecuencia de un autocontrol metabólico. Las recomendaciones que aunque estén en casa, ustedes pueden ver que con lo que tenemos y aun cuando el ambiente sea pequeño, se puede hacer ejercicio, y lo que tenemos es que incentivarlos, motivarlos para que dentro de las posibilidades no pierdan esa parte tan esencial del tratamiento. Y definitivamente miren este papelito en el refrigerador que dice: usted no tiene hambre, usted está aburrido, por lo tanto cierre la maldita puerta. No es verdad, porque tendemos a comer de más cuando nosotros estamos tensos, nerviosos, preocupados, o cuando tenemos facilidad, disponibilidad de comida cerca y no necesariamente por hambre. Cuando hablamos del paciente diabético, el paciente diabético tiene que estar muy consciente de cuáles son los lugares de mayor riesgo de exposición y por lo tanto los que deben evitar, y cuáles son los lugares de bajo riesgo y de los que no habría mayor problema con que vayan: la casa, los vehículos particulares, las vías públicas cuando no hay gente, son lugares verdes. Los hospitales son áreas rojas, el transporte público, los mercados y las ferias, cualquier lugar donde haya demasiada gente, que también les ha mostrado la doctora Miranda en su excelente charla. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener bien claro que el paciente
debe prevenir la enfermedad. Sin embargo, y a pesar de ello, va a haber un porcentaje de pacientes que se contagien con esta enfermedad y las conductas van a ser diferentes en cada grado. Si los síntomas son leves, tiene que tener aislamiento en el domicilio, buena hidratación y solo tratamiento sintomático. Cuidados con el apetito, porque esta enfermedad baja mucho el apetito y eventualmente eso podría determinar que hagan hipoglicemia si están recibiendo medicación que causa hipoglicemia. Y tenemos que tratar o minimizar lo más posible el riesgo de hospitalización y eso es hidratarlos adecuadamente y controlar adecuadamente la diabetes y eso se puede hacer por telemedicina. En diabetes tipo 1, el control glicémico debe ser más frecuente, pero no olvidarse del control de la cetonuria porque son pacientes que pueden hacer una descompensación metabólica muy rápida. En diabetes tipo 2, suspender la medicación que provoque depresión de volumen o hipoglicemia, ajustar la medicación y aumentar el automonitoreo. Y si está hospitalizado, definitivamente no se recomiendan hipoglicemiantes orales, se recomienda la insulina. En cuanto al tratamiento ambulatorio y basados en la evidencia actual, por favor, muy claro, no es posible hacer recomendaciones de manejo farmacológico ambulatorio en pacientes en general y tampoco en pacientes con diabetes tipo 1 ni tipo 2. ¿Qué pasa entonces con las indicaciones terapéuticas? En cuanto a la medicación que ya recibía el paciente previo a tener la enfermedad. Si hablamos de metformina, se suspenderán pacientes que tengan sepsis, insuficiencia respiratoria, cardíaca, hepática o renal, pero si no tiene estas cosas, puede mantenerse el medicamento que nos ayude a controlar metabólicamente al paciente. Cuando hablamos de sulfoniluria, su gran problema es básicamente la hipoglicemia, por lo tanto debemos disminuir las dosis o incluso suspender si el riesgo es alto. Este grupo de medicamentos no lo tenemos en Bolivia, pero a pesar de eso, hay pacientes que los reciben trayéndolos de fuera, que son los inhibidores SGLT2, y en estos pacientes se deben suspender porque tienen riesgo de depresión de volumen, o sea, deshidratación, y pueden hacer cetoacidosis normoglicémica, por lo tanto, estos medicamentos no están recomendados usarlos. El MERS, el de Medio Oriente, el coronavirus que ocasionó el 2012 una pandemia, tenía como foco de entrada no solamente los IECA, sino también el receptor de la enzima DPP4, que es uno de los objetivos terapéuticos en la diabetes, los inhibidores de DPP4. Y de estos sí tenemos nosotros dos medicamentos en el mercado, la sitagliptina y la alogliptina. Y no pasa lo mismo con el SARS-CoV-2, no hay una evidencia de que se altere la evolución o unión al virus y este grupo de medicamentos son un grupo de medicamentos seguros que se pueden usar incluso intrahospitalarios según algunos estudios y que no necesitan suspensión ni ningún otro cuidado al respecto. En cambio, la familia de este grupo, que son los análogos GLP-1, que tampoco tenemos en el mercado y que son bastante costosos, tienen dos problemas importantes. La falta del apetito y las náuseas, cuando están administrados, ambas pueden ser agravadas por la enfermedad que presenta estos síntomas y por lo tanto la sugerencia es suspenderlas, a pesar de que ambos tienen efectos antiinflamatorios y podrían tener algún tipo de ayuda en el tratamiento de los pacientes con la diabetes. Si hablamos entonces de las recomendaciones generales, en los pacientes que no tienen signos de infección y tienen buen control metabólico, simplemente continuar el tratamiento y monitorizar por telemedicina. Si tienen infección leve que no requiere internación, ajustar o suspender sulfoniluria, suspender inhibidores SGLT2 y análogos GLP-1, continuar con metformina e inhibidores de DPP4. Si nosotros hablamos ya para un paciente con criterios de hospitalización, no usar antidiabéticos orales, usar insulina basal plus o basal bolos y evitar las hipoglicemias. Tenemos que considerar que las glicemias objetivas intrahospitalaria son entre 100 y 180 miligramos por decilitro y que nosotros no podemos evaluar a un paciente ni tratar adecuadamente si no tenemos controles de glicemia capilar intrahospitalaria que se sugieren como mínimo 3, idealmente 4 veces al día, antes de las comidas y antes de dormir
son las horas que debieran tener de control de glicemia capilar para decir que estamos tratando en forma adecuada a un paciente con diabetes. Y si llega a la terapia intensiva, bomba de infusión continua de insulina, o si está con posibilidad de comer también el Basal Plus y bolos. El Basal Plus significa tener una dosis de insulina NPH o Lantus, que es la insulina basal, y agregar la insulina antes de cada comida o cada 6 horas estar recibiendo glucosado en vena. Ese es el control que debiéramos hacer intrahospitalario. Muy poquito sobre la telemedicina. La telemedicina ha ido adquiriendo cada vez mayor utilidad en el tiempo. Ya en diabetes se ha comprobado la utilidad de la telemedicina. Se ha visto que los pacientes tienen mejores resultados, se pierden menos las citas con el médico, mejora la hemoglobina glicosilada por lo menos en el primer año de tratamiento, ¿no es verdad? Y además nos permite una atención remota y una guardia virtual. Puede haber un grupo multidisciplinario con mayor facilidad, el contacto con nuestros pacientes es más factible, se puede reforzar la educación, se puede reforzar el tratamiento de emergencia y se pueden hacer recetas digitales que eviten que el paciente tenga que salir de casa y que evite las complicaciones por el contacto o la contaminación al contactarse con demasiada gente. Por supuesto, implica también el hábito, que para nosotros no es tan fácil, y la sensación de satisfacción tanto del paciente como del médico cuando nosotros hacemos telemedicina. Por lo tanto, significa solamente un complemento y no la base fundamental del tratamiento. Y esto es lo que siempre escucho, eso de que ustedes son héroes, y en realidad yo creo que somos seres humanos que hacemos lo posible y que nos hace mucha falta el apoyo de todos, de los propios pacientes o los habitantes de nuestro país, para que eviten la enfermedad y se cuiden por sí mismos y no sobrecarguen el sistema de salud. Que no basta decir, ustedes son los héroes, y que simplemente nos dejen solos, y que al final el no apoyarnos es malo para el sistema de salud, pero principalmente para la población de todo nuestro país. Espero que les haya sido tan interesante a ustedes hablar de esta enfermedad como para mí presentárselas. Es muy importante aclarar que si nosotros controlamos adecuadamente al paciente, incluso mucho mejor si está controlado de antes, y también si se controla adecuadamente la glicemia, vamos a protegerlos de las complicaciones y disminuir la mortalidad. Muchas gracias y estoy a su disposición para responder cualquier pregunta. Agradecer, doctora, por la brillante participación que ha tenido en esta jornada, doctora. Muchas gracias por la conferencia dada. Si alguno de los colegas tuviera alguna pregunta, por favor puede levantar la mano para cederle la palabra. Tenemos una pregunta del participante Sotomayor. Adelante. El participante Sotomayor, que active su audio, por favor. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muy buenas tardes, doctora. Una consulta a propósito de lo que es el paciente diabético. Sí, dígame. Sí, doctora, muy buenas tardes. Desde San Ignacio de Mojos, en el Beni. Doctora, se ha hecho unos estudios, más bien unos tratamientos del tipo preventivo, lo han denominado, en lo que significa pacientes con diabetes.
por la utilización o con la utilización de la ivermectina. ¿Ha escuchado algo, doctora? Doctor, la ivermectina no es preventiva. La ivermectina tiene como mecanismo de acción el impedir el ingreso del RNA al núcleo, por lo tanto, impedir la replicación viral. Entonces, si tuviera, que todavía no sabemos, alguna acción antiviral efectiva, es cuando ya se ha contagiado el paciente en la fase viral, en la primera fase, pero el gran problema con la ivermectina es que nosotros no tenemos la certeza de que la dosis antiparasitaria sea dosis antiviral, porque tienen que considerar ustedes que el estudio en el que se basó el uso de ivermectina es un estudio in vitro australiano, y hasta aquí todavía no tenemos claro para nada qué es lo que está pasando in vivo, considerando que in vitro se necesitaban 35 veces la dosis antiparasitaria para inhibir el virus. ¿Ya? Y que de ninguna forma in vitro es comparable a in vivo, y que estamos hablando que in vitro es la base de la pirámide de la evidencia científica en relación a la utilidad de la enfermedad o de la utilidad de los medicamentos. ¿A qué me refiero? Ivermectina puede ser útil, puede no serla, no sabemos. La dosis para nosotros está en duda. Definitivamente no es preventiva, ¿ya? Debiera ser terapéutica, y necesitamos mayor investigación para saber si realmente va a tener una utilidad real. Y como les digo a ustedes, hasta aquí no hay evidencia, ni en diabéticos ni en no diabéticos, de ningún medicamento preventivo para el coronavirus o el COVID-19. Muy bien, doctora. Entonces, entendiendo, si usted lo que trata de, o lo que entendí más bien, es que 30 veces la dosis doblada, la dosis habitual como antiparasitario tendría cierto efecto antiviral. Eso es lo que lo entendí, No lo sé, doctor. más o El menos. 30 a 35 veces in vitro. Si a usted se le ocurre aumentar la dosis antiparasitaria aprobada como antiparasitaria, puede llegar a provocar hasta insuficiencia hepática en un paciente. Por lo tanto, de ninguna forma tendríamos nosotros autorización de utilizar dosis muy altas en este grupo de pacientes, y lo que nosotros queremos transmitir es: no sabemos si la dosis antiparasitaria tiene un efecto in vivo sobre el coronavirus para inhibir su replicación, que es lo que se ha visto en laboratorio, y nos hace falta investigación. Usarla como preventiva es inútil. Usarla como terapéutica en la primera fase viral podría ser útil, pero no sabemos todavía la dosis. Eso necesitamos estudios. Sí, sí, descuide, doctora, lo hemos entendido bien y no nos vamos a aventurar a triplicar o a cuadruplicar la dosis, no, para nada. Gracias. Sí, 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 tranquila, doctora, no se preocupe. Hemos hecho un estudio acá, no un estudio, una práctica de administrarle la dosis antiparasitaria, con la esperanza de que de algún modo, tal vez como usted decía, en la fase viral o en la primera fase pueda de alguna manera, como se ha demostrado en estudios in vitro, hasta 5.000, dice 5.000 veces la carga viral, de repente esperanzados en que tal vez pueda hacer algo. Nosotros, nuestra desesperación, comprenderá usted en el Beni, nos ha hecho Entiendo. actuar de esa manera, pero para nada, por lo menos de mi parte, para nada vamos a doblar ni nos vamos a aventurar a hacer eso. Por otra parte, doctora, usted sabe muy bien que el Beni la parte del norte, sobre todo, es endémico en lo que significa la malaria, Ari, y se ha estado usando desde hace 50 años, 60 años ya, la hidroxicloroquina, ¿no es cierto? Para tratar la malaria precisamente. Otro estudio, no me acuerdo en qué país, ha demostrado que 50.000 pacientes que utilizaban la hidroxicloroquina, un cierto porcentaje ha tenido mucho mejor respuesta ante la carga viral del coronavirus. Y a esto se suma que muchos especialistas, y sobre todo reumatólogos, han estado utilizando para la cuestión de la artritis reumatoide. Entonces, no ha sido tan
tan mala la idea, por ejemplo, de asociarlo, ¿no? Para que pueda bajar, tomando en cuenta que hay un estudio que no sé hasta dónde será fehaciente, pero dice que alcaliniza el medio en la que va a ser una entrada a la célula del virus. Entonces, también hemos estado, o se ha estado hasta hace poco, o todavía creo se está utilizando la hidroxicloroquina, doctora. A ver, hay una terminología que utiliza mucho últimamente, es lo que se llama el tratamiento compasivo. La verdad es que ivermectina y probablemente hidroxicloroquina tampoco entran dentro del tratamiento compasivo, porque el tratamiento compasivo implica, no tengo nada más para hacer, mi paciente está a punto de morirse, usaré cualquier cosa a ver si lo logro sacar adelante. Si nosotros hablamos como antivirales y supuestamente también hidroxicloroquina tendría un efecto antiviral, al impedir el ingreso del virus a la célula, por lo tanto también impediría la replicación desde otro mecanismo de acción que ivermectina. Estaríamos hablando de que la efectividad de los medicamentos antivirales es en la primera fase, antes de que se compliquen, por lo tanto tampoco incluye el rango compasivo. Creo que entra más dentro del rango del miedo, ¿no es verdad? Tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a complicarme, tomaré cualquier cosa. Desgraciadamente, hace poquito ha aparecido una publicación en una de las revistas más prestigiosas de medicina que dice que la hidroxicloroquina está provocando más muertes de lo que está salvando por problemas cardíacos, con prolongación del QT y arritmias. Por lo tanto, tenemos que estar muy cuidadosos y solamente hacer las cosas que estén científicamente comprobadas, a pesar de nuestra desesperación de no hacer nada, que es uno de los grandes problemas, no hacer nada medicamentosamente hablando, digamos, porque sí estamos tratando de hacer mucho. Estamos tratando de mantener al paciente estable, sin fiebre, con hidratación adecuada, alimentado, oxigenado si lo requiere, bien controlado en su comorbilidad, en este caso en la diabetes, pero el usar cualquier medicamento, como en este caso hidroxicloroquina, ya nos han demostrado que esta podría aumentar la mortalidad por problemas cardíacos y pudiera ser mucho peor. Ahora, doctora, se está haciendo, no sé si un estudio que valga la pena tal vez eh, estudiarlo, en todo caso estamos haciendo, nosotros hemos evidenciado acá en San Ignacio, no es mucho el universo, serán unas 10 pacientes que han presentado eh, herpes zóster tipo 2, que a la toma de la ivermectina, a la toma de la ivermectina, se ha un poquito frenado la réplica o la evolución de la enfermedad como tal. O sea, ha habido evidencia de eso. Y entonces nos hace dar cierto criterio, cierta contundencia cuando se dice que en in vitro ha habido un frenado de la replicación viral. Y estos pacientes que nos manifiestan y nosotros le hemos hecho estos tratamientos, también nos daría cierta certeza, digamos, o cierto, no sé, un nivel de confianza para poder empezar a hacer este tratamiento, tomando en cuenta siempre, doctorita, que en la primera fase es la fase de replicación viral. Y si es que fuera cierto lo del estudio in vitro, pueda hacer este mismo efecto en vivo, estaríamos tal vez frenando y ayudándole. Definitivamente todos sabemos que no va a haber nada, no hay nada que cura, pero estaríamos frenando la carga viral y estaríamos de alguna manera ayudándole a nuestra inmunidad que puedan combatir, si me permite el término, con menos virus. Desgraciadamente existe una gran diferencia entre la evidencia y la experiencia. No necesariamente la experiencia se va a ratificar con la evidencia. Así es. Para la evidencia necesitamos estudios muy sofisticados, doble ciego, comparativos, equiparando el grupo, ¿no es verdad? Y todo lo demás no tiene una validez real científica. Y nosotros tenemos que considerar que la utilidad de los medicamentos
está siendo sobrevaluada porque el 80% de los pacientes van a salir adelante gracias a su propia inmunidad. Ajá. ¿Cómo? Entonces, Sí. yo le doy y se mejora, de repente se me iba a mejorar igual. Por eso es que necesitamos los estudios comparativos a largo plazo. Se están haciendo y en relación a hidroxicloroquina, la OMS, con todos los altibajos que ha tenido, ha suspendido todos los estudios multicéntricos que tenía en base a este estudio que ha demostrado, este análisis, porque no son estudios, es un análisis de todo lo que se ha utilizado, que ha demostrado mayor mortalidad cardiovascular, arrítmica. Muy bien, doctora, muy amable, gracias y A felicidades. usted. Si hubiera otra pregunta, por favor, puede levantar la mano para cederle el audio y el micrófono. Doctora, si me permite otra pregunta. Sí, dígame. Eh, Otros estudios, doctora, en el afán de poder aclarar, usted es especialista y el doctor de la primera conferencia también, un poquito para que nos puedan, si está todavía, por supuesto, un saludo al doctor, aclarar. Muchos manifiestan, y en Santa Cruz sobre todo se ha estado manejando esto de que finalmente termina el virus debilitando y dando lugar a bacterias o a hongos a que puedan proliferar y se habla mucho del neumocistis, por ejemplo. ¿Hasta qué punto, doctora, ustedes han tenido la oportunidad de poder trabajar con este estudio o evidenciar, por favor? Y Doctor, claro, la única yo le vez digo que he esto, escuchado sobre le el digo esto, neumocistis perdón. carini ha sido para justificar el uso del cotrimoxazol o trimethoprim sulfametoxazol que le están usando como a pasto, distribuida por un doctor que creo que es odontólogo, pero que no tiene una evidencia científica. La disminución de la inmunidad y por lo tanto la probabilidad de hacer cualquier infección de otro tipo es en cualquier paciente, en cualquier persona que tuviera compromiso de la inmunidad y mucho más en los pacientes diabéticos que les he mostrado que sí tienen una menor respuesta inmunológica. Por lo tanto, sí puede haber complicaciones de cualquier tipo, bacterianas o de hongos, pero específicamente del neumocistis carini, yo personalmente no he leído nada en que este grupo de pacientes con COVID-19 tengan una mayor probabilidad. Sí, el VIH, ¿no es verdad? Es una de las complicaciones y causas de muerte del VIH, pero hasta donde yo sé, no COVID-19. Sí, es correcto, como dice la doctora. COVID-19 no es la característica de neumocistis. Neumocistis solo aparece incluso en pacientes con VIH cuando el CD4 está menos de 200, que indica una inmunosupresión muy importante. Si alguien con COVID tuviera neumocistis, no es el COVID, tiene otra cosa, tiene VIH o tiene alguna inmunodeficiencia primaria. Pues recordemos que hay inmunodeficiencias primarias que se manifiestan en el adulto. Pues quizás está develando a alguien con inmunodeficiencia, pero en realidad no es la causa, ni está asociado, ni hay relación. Sí, pacientes con COVID pueden sobreinfectarse, los pacientes críticos, hasta un 20 a 30%. Lo que puede ayudarnos en ese caso es procalcitonina. Si la procalcitonina se eleva, indica una infección bacteriana, posiblemente pulmonar, y en ese caso podría justificarse el uso de antibióticos. De otra manera, pues no está indicado. Y cotrimoxazol no está indicado en realidad. Pues hay una tendencia a seguir la moda, ¿no? Lo único que sale y estamos un poco desesperados con eso, pero como dice la doctora Cárdenas, debemos esperar la evidencia, ¿no? Y primum non nocere, ¿no? Primero no hacer daño. Pues a veces cosas que podemos hacer sin evidencia suficiente pueden causar más daño que bien. Por ahora, pues el que tiene que ir complicado, va a ir complicado y es un tema del sistema inmune. Y el que tiene que ir bien, va a ir bien, a pesar de nosotros, con nosotros o sin nosotros, ¿no? Entonces, estos pacientes que van graves son los que debemos tratar de predecir, los pacientes diabéticos, cardiópatas, cuidarlos, tomar las medidas. La prevención es las medidas que hemos estado siguiendo, ¿no? El lavado de manos, el uso de cubrebocas, todo lo que se ha mencionado hoy.
Y pues eso es lo más importante, creo, en este momento. Doctora, vamos a dar paso a la pregunta realizada por Marcela. Por favor, adelante, se puede activar su cámara y su audio. Buenos días. Agradecida por la capacitación. Quería comentarles, mi persona está trabajando con pacientes de Santa Cruz. Entonces ellos me envían la receta de lo que los médicos les dan en Santa Cruz, porque mi persona está en Sucre. Entonces nosotros hacemos las llamadas de seguimiento por 14 días. Entonces la mayoría de los médicos en Santa Cruz están recetando la ivermectina de diferentes formas. Por ejemplo, la Clínica San Rafaela de Santa Cruz ya lo tiene impreso para darles a los pacientes cuando tienen los primeros síntomas. Y ellos ya lo tienen impreso de esta forma: 2 tabletas hoy y digamos 2 tabletas mañana, de 6 miligramos. Otros médicos lo usan 3 tabletas hoy y 3 tabletas mañana. Otra dosificación que también he visto en sus recetas, porque me las envía a mi WhatsApp, lo usan por 3 semanas, 3 tabletas en una sola dosis, una semana y cada semana por 3 semanas. Entonces, sé que la ivermectina no tiene estudios para darse, como mencionaba usted, doctora, pero nosotros, aparte de eso, ¿cómo podríamos guiar al paciente? Porque son nuestros colegas que están dando esta dosificación. Le dije, incluso la Clínica San Rafaela de Santa Cruz ya lo tiene impreso y lo está dando así, la Doctora, receta. lo que los Muchísimas demás gracias. hagan mal no implica que nosotros lo continuemos. El que venga, le explico exactamente como les he explicado a ustedes. No es preventiva, no tiene confirmación, no puedo decir que no sea útil, pero tampoco puedo decir que lo sea, ¿me entiende? No sabemos. No sabemos ni la dosis para que usted vea cómo cada quien está usando a criterio propio. En algún momento va a salir la evidencia y podremos utilizarla en forma adecuada. Mientras tanto, lo que tiene que quedar claro es que no existe tratamiento. Solo existe tratamiento para cuando se complican en algunas fases con ciertas cosas que han demostrado, por ejemplo, los anticoagulantes, heparina o fraxiparina, o lo que han demostrado que en cierta fase el corticoide podría ser utilidad, o el remdesivir, que también ha tenido alguna evidencia científica de utilidad. El resto sigue siendo, en mi experiencia, y eso desgraciadamente no tiene utilidad científica. Gracias, doctora, gracias. No hay por qué. Bueno, doctora, vamos a dar paso a la última pregunta más, realizado por Álave. Adelante, si puede activar su cámara y micrófono. Muchas gracias. Primero agradecer también por las disertaciones que han estado mostrando de manera excelente. Quería hacer una consulta. Hemos visto que pacientes con diabetes o hipertensión tienen un mayor riesgo de incidencia de contraer esta enfermedad. Yo quería también saber de otros pacientes con patologías endocrinólogas, como pacientes con hipertiroidismo. ¿Cuáles serían los posibles riesgos o complicaciones de contraer esta enfermedad? Como les expliqué, el diabético tiene la misma probabilidad de enfermarse que el no diabético, pero tiene mayor probabilidad de complicarse y de tener una manifestación clínica no evidente y más bien agravarse muy bruscamente. Eso sí, no existe mayor relación en cuanto a tanto contagio como evolución de la enfermedad con problemas tiroideos. Por lo tanto, no tendría que tener una influencia. Ok, muchísimas gracias. Bueno, doctora, una vez más agradecer por
por esta brillante disertación que nos ha dado. Muchas gracias a todos los participantes el día de hoy. A los que están en línea, hemos finalizado el día de hoy con la jornada. El día de mañana vamos a iniciar a las 9:30, por favor, con los participantes que están en el cronograma. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta Feliz luego. Día a las Madres y buenas tardes.